Buenos días a todos y todas y un saludo de Torino, Italia. Bueno, antes de todo, quiero manifestar mi agradecimiento a toda la comisión directiva de FAPA por integrarme en ese congreso, aunque virtual. Y especialmente quiero darle mi agradecimiento a dos personas, a dos amigos que tuve la suerte de conocer personalmente en mi viaje a la Argentina en 2019, el presidente Edelvio Sandrone y Hernán Trocero del grupo de jóvenes de FAPA. Quiero decir que me alegra mucho ver que todavía en 2021 hay tantas personas jóvenes de mi edad, alguno un poquito mayor, alguno un poquito más joven, que quieren informarse, que sacan información e investigan sobre el Piemonte en Argentina. Eso me alegra muchísimo y estoy muy contento de estar acá. Antes de empezar, le llevo a todos y a todas el saludo de la Universidad de Torino, que yo represento en este momento. Y también le anuncio que nuestro trabajo de investigación sigue, con varios problemas, un poquito retrasado, pero sigue. Y pronto esperamos de tener la posibilidad de compartir con todos ustedes los resultados de nuestro trabajo de investigación. Hemos tenido varias dificultades en el pasado, no solo por el tema del coronavirus, que todos conocemos, pero también porque nuestro proyecto varias veces no ha sido financiado. Entonces queríamos volver a la Argentina, hacer otro viaje de documentación, pero no hemos tenido la posibilidad. Pero también nuestro trabajo sigue, nosotros seguimos investigando y seguimos trabajando también para que el patrimonio cultural de los piemonteses de Argentina no se pierda. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Le voy a contar un poquito del trabajo que hago yo y por qué me interesé en ese trabajo de documentación sobre el piemontés en Argentina y cuáles son los resultados, y luego le voy a decir algo también del viaje que hice en 2019 en las provincias de Mendoza, de Córdoba y de Santa Fe. ¿Quién soy yo? Yo me llamo Eugenio Goría y soy un investigador de la Universidad de Torino. Mi disciplina es la lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Mi trabajo es básicamente estudiar cómo funcionan los idiomas, cómo se evolucionan en el tiempo y cómo se relacionan con la sociedad. Este estudio tiene varios usos. Por ejemplo, nadie puede escribir un libro de gramática si no sabe cómo funcionan los idiomas, ni se puede construir un diccionario sin que haya sido un trabajo de investigación científica, por ejemplo, del léxico de algún idioma. Pero mi trabajo al mismo tiempo tiene poco que ver con esto, porque lo que hago yo es básicamente un trabajo de documentación de las lenguas. Lo que me interesa a mí es también el contacto entre los idiomas, o sea, ver cómo cambian los idiomas relacionado a dónde se hablan, a las personas que se hablan y a los otros idiomas que se encuentran, que se hablan en el mismo lugar. A pesar de que normalmente se piensa que en un país solo se habla un idioma nomás, la lingüística nos ha demostrado que no es así, que en la mayoría de los países en la verdad son países bilingües o plurilingües. Y también está muy bien demostrada la importancia del plurilingüismo por las relaciones humanas y por el desarrollo de cada persona. Bueno, lo que hago yo es básicamente investigar sobre varios casos de bilingüismo que se encuentran en el mundo, ver lo que pasa cuando en el mismo sitio se habla más que un idioma. Y también parte de mi trabajo es documentar el bilingüismo, investigar sobre la historia de cada grupo, de cada comunidad que en el tiempo se volvió a ser bilingüe, por qué esas personas se volvieron a ser bilingües, de dónde vienen los dos o tres o lo que sea idiomas que ellos hablan, y tratar también de entender el significado que cada idioma tiene por su comunidad y cómo se relaciona con la cultura del lugar. Todas esas son preguntas que el lingüista hace. Yo también soy bilingüe, porque en mi casa, como en varios sitios de Italia, no se habla solo el italiano, nuestra lengua, sino también el piemontés, porque este es el idioma que habla mi padre y que hablaba toda la familia desde aquel lado. Y es así que
hace varios años también empecé a interesarme en el piemontés también por el lado profesional. O sea, ese se volvió siendo mi sujeto de investigación. Y bueno, ¿qué pasó? Un día descubrimos una grabación donde había un piemontés recontando historias que nunca se habían escuchado en mi casa, en piemontés, ni se habían escuchado en algún lado del Piemonte. Y me llamó la atención porque descubrimos que estas eran historias piemontesas, pero de la pampa gringa, no historias piemontesas del Piemonte. Y la persona que contaba estas historias era un descendiente de la migración del Piemonte hacia la Argentina que ocurrió al final del siglo XIX y al empezar del siglo XX, al tiempo de nuestros abuelos y bisabuelos. Y tanto me interesó esta grabación, no solo por sus rasgos lingüísticos, que empecé a investigar porque quería conseguir más informaciones sobre estos piemonteses de Argentina. Quería saber quién eran, cómo llegaron a la Argentina. Y sí, encontré algo. Encontré varias personas que me contaron que sí, que en Argentina había muchos descendientes de piemonteses, que todavía se hablaba el idioma, se podía escuchar, se puede escuchar todavía hoy el piemontés. Y encontré testimonios históricos, encontré nombres de familias que habían viajado a la Argentina con un barco un día, pero no pude encontrar ni una palabra escrita sobre el idioma piemontés que se hablaba en Argentina. Y yo, en cuanto lingüista, quería saber más, sobre todo sobre esta manera de hablar el piemontés americano, como le llaman allá. No había un libro que hablara de cómo se evolucionó el piemontés hablado por los descendientes de estos migrantes. Sabía que era un piemontés de comienzo del siglo XX, pero todavía no había cuando la busqué y no hay todavía una descripción de ese piemontés americano, del piemontés de Argentina. Y por eso me dije, eso tendría que hacerlo vos. Yo creo que no es por una casualidad que la primera persona que animó para que verdaderamente empezara este trabajo es una mujer argentina de origen italiana, o sea, la profesora Estela Di Lorenzo de la Universidad de Cuyo, Mendoza. Y ella vino al final de 2018 visitando la Universidad de Torino y dictando un curso acá en Torino. Y así nos conocimos. Y ella fue la primera persona que me dijo que sí, que se podía hacer, porque ella tenía un contacto con la familia piemontesa de Mendoza. Y así, a poco, también con la ayuda de una institución de acá de Torino, o sea, el Centro de Estudios Piemonteses, la Cada Studi Piemontes, Centro Studi Piemontesi, y así empezamos organizando un recorrido a través de las varias comunidades piemontesas con el objetivo de sacar un testimonio, de grabar un testimonio de personas que en 2019 todavía hablaban el piemontés en Argentina, argentinos que en 2019 hablaban el idioma piemontés. Y así, al final de febrero 2019, Llegué a Mendoza invitado para dictar un curso en la universidad, pero también empezamos a hablar, empezamos a ver cómo se podía hacer, cómo se podía organizar el recorrido y gracias también a la familia piemontesa de Mendoza empezamos a hablar y algunos me dieron números de teléfono de personas, me dieron sugerencias de dónde se podía viajar, de quién conocían y a poco lo organizamos y se organizó el recorrido. Pero al mismo tiempo me di cuenta yo que desde Mendoza tenía que acercarme al centro de la piemontesidad en Argentina, donde habían los hablantes en la verdad, y así viajé a Córdoba. En Córdoba encontré una ciudad muy grande, moderna, y me preguntaba yo cómo podía ser posible que habían todavía hablantes del piemontés en una ciudad tan grande. Pero otra vez me ayudó la familia piemontesa de Córdoba y un día recibí un mail desde una persona que me decía, venga usted en la familia piemontesa porque yo hablo el piemontés y quiero hablar con usted. Cuando lo encontré, este señor Esteban Marino, yo no me lo podía creer,
porque en el centro de la ciudad de Córdoba empecé hablando con este señor como si fuera en mi casa en Italia. Él hablaba en piemontés muy parecido, bueno, con diferencias, pero muy parecido de como del piemontés que hablaba yo. Usaba palabras españolas, pero la verdad, comunicamos aquel día de una manera que yo nunca habría imaginado. Y él también era tanto feliz que yo lo entendiera, porque él me contaba que nunca había hablado con un piemontés de Italia, solo había hablado con otros piemonteses de Argentina en el grupo que tenían en la familia piemontesa de Córdoba, donde sé que hay un grupo de conversación. Y en Córdoba también tuve la suerte de conocer a otras personas que me contaron un poco de cómo era allá y empecé grabando estas historias de la familia, de quién era su familia, de cómo llegaron a la Argentina, de los trabajos que se hacían. Me quedé 3 días en Córdoba conociendo también otras personas, otros integrantes de la familia piemontesa de Córdoba. Sé ahora que hay contactos muy buenos entre la familia piemontesa de Córdoba y el Centro de Estudios Piemontese de Torino. Aprendí que habían amistades entre piemonteses de Argentina y piemonteses de Italia. Habían conexiones muy fuertes. Había gente que se mandaba mail y mensajes y que seguía hablando de una manera muy regular. San Francisco es el lugar donde me quedé más en la Argentina. Me quedé algo como 10 días, pero siempre viajé también en otros pueblos y pueblitos de la zona. Y en San Francisco conocí a un grupo piemontés muy largo, con varias personas que querían conocerme. No le voy a nombrar todos porque son, en la verdad, muchas personas. Solo quiero decir, y esto vale por todos los otros pueblos que me recibieron, en la verdad, de una manera que yo nunca me expectaba, como si yo fuera familia. Y también tuve la oportunidad, la ocasión de grabar muchos testigos, muchas historias de familias, de lo que era la piemontesidad al tiempo de los abuelos y bisabuelos y de lo que es también la piemontesidad hoy, cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas, cómo es la sociedad donde viven ahora los piemonteses de Argentina. Desde San Francisco viajé yo a Devoto, en Colonia Marina, fuimos a Villa Trinidad, fuimos hasta Freire. En Morteros también es un lugar muy importante porque en Morteros tuve la suerte de llegar cuando la tarde donde había la celebración del hermanamiento entre Morteros y el pueblo de Caselle. Y otra vez, otra conexión. Mi abuelo era de Caselle y allá se celebraba el hermanamiento con el pueblo de Caselle. En Morteros también me acuerdo que la noche de la fiesta del hermanamiento, también gracias a Hernán hice un montón de entrevistas porque todos los integrantes del grupo de piemonteses de Morteros habían venido para contarme sus historias, para compartir sus historias conmigo. Y descubrí, por ejemplo, y esto sí es un resultado enorme de nuestra investigación, que también en la Pampa Gringa hay personas que no son de descendencia piemontesa que hablan el piemontés, porque eso en el pasado era una cosa importante, no se trabajaba en Argentina, en esa zona, si no se hablaba el piemontés. También los criollos tenían que aprender una, dos, tres palabras de piemontés si querían trabajar con un piemontés o si vivían en una familia piemontesa. También encontré descendientes de otras partes de Italia. Encontré una persona de Friuli que me dijo, yo hablo el piemontés porque acá en la zona era normal comunicarse en piemontés. Mi familia hablaba también el piemontés porque a lo mejor el vecino o la persona con la que trabajaba vos era piemontesa y ese es lo que se hablaba. Así se desarrolló una nueva manera de hablar el piemontés que es propia, que es peculiar de la Argentina,
que le llaman el piemontés americano, el piemontés argentino, el piemontés americano, que es una nueva variedad de piemontés con sus propios rasgos fonéticos, morfológicos, léxicos, y también esta es una variedad que se ha desarrollado por el contacto entre el piemontés de lo que vinieron de Italia y el castellano que se hablaba en Argentina. Y todo el mundo sabe, todos los piemonteses de Argentina saben que hay también palabras españolas que han entrado en la habla de los piemonteses de Argentina. Por ejemplo, ¿cómo se llama la cosecha en el piemontés de la Argentina? La cosecha. La cosecha no lo decimos en Italia. La cosecha es una palabra del piemontés de la Argentina. ¿Cómo se dice el campo en piemontés? En Argentina le dicen trabajé en tal campo, mi trabajo en tal campo. En Italia decimos trabajé la tierra, o sea, trabajar el campo. También fonéticamente las palabras del castellano se adaptan a la gramática del piemontés. Por ejemplo, el mate, la yerba mate, que se dice en castellano, en Italia, bueno, se le llama mate y sabemos que es una palabra de América Latina. Pero como le dicen los piemonteses de Argentina, el mato. Sé que hay muchos que dicen tu me mato. Adesso anduma tu me mato. También el verbo tomar ha entrado en la habla piemontesa de los argentinos. O por ejemplo, otro ejemplo de cómo se evoluciona el piemontés de Argentina. Cuando estamos hablando y quiero decir algo, si yo estoy en Italia, puedo decir, vin allora, anduma a beere un bicchiere di vin. A la Argentina, ¿qué se dice? No se dice vin, se dice, bueno, anduma a beere, anduma a tomare un bicchiere di vin. O sea, se utiliza esta palabra bueno. Todos estos son ejemplos de lo que hago yo. Son todas las modificaciones que se manifestaron en el piemontés de la Argentina que yo estoy estudiando. Y pronto espero de poder dar más resultados sobre este trabajo. Claro, no hay solo esto, también hay otras cosas que se podrían contar. Pero se puede ver cómo hay varios elementos léxicos que se introducen desde el español en el piemontés de la Argentina. Y también no solo hay contacto entre el piemontés y el español que se habla en Argentina, también a la Argentina ocurrió un contacto entre diferentes variedades de piemontés, porque a lo mejor en el mismo pueblo uno llegaba de Cuneo, el otro llegaba de Fossano, el otro llegaba de la provincia de Torino, el otro llegaba de Asti, y todo el mundo se encontró y todas estas diferentes variedades de piemontés que se hablaban se encontraron y se mezclaron de una manera diferente de como se habla acá. Y entonces, por ejemplo, hay una persona que dice una palabra de la manera como le llaman a Cuneo y otra palabra de la manera como se habla en Asti. Hay un verbo que se utiliza en Torino y otro verbo que se utiliza por otro lado de Piemonte. Esto también es un resultado de nuestro trabajo de investigación y en esto también estamos investigando de cómo se mezclan también las diferentes palabras y las diferentes variedades de piemontés, porque claro, una persona hablaba de una manera, otra persona hablaba de otra manera y todo se mezcló. Y todo se mezcló de una manera muy original que es propia de este escenario argentino que estamos estudiando. Y esto es también lo que interesa, ¿no?, a nosotros de la Universidad de Torino. He visitado Freire también, y luego Porteña y Coronel Fraga, siempre haciendo entrevistas y siempre descubriendo nuevas cosas de este idioma piemontés de la Argentina. Y también descubrí que en Freire había un hombre que escribe poemas en piemontés y grabé uno o dos. Y siempre acercándome a la provincia de Santa Fe, llegué en Rafaela, donde conocí al presidente Delvio Sandrone y a Norma Brarda.
Y los dos me enseñaron todo lo que había para ver en Rafaela. Me llevaron también a Sunchales a conocer el grupo piemontés de Sunchales. Allá también hice muchas muy buenas entrevistas y también escuché hablando personas todavía de primera generación hablando de la migración piemontesa, o sea, personas que habían llegado a la Argentina en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y me contaron un poco de qué era la guerra en Italia desde chicos y de por qué sus familias querían viajar a la Argentina. Y luego, desde Rafaela, viajé primero a Santa Fe y al final, desde Santa Fe, a la capital federal y vuelta a Italia. ¿Cómo terminó ese primer viaje a la Argentina? Terminó muy bien. Terminó con más que 20 horas de entrevistas grabadas. Terminó con muchos amigos con los que yo me escribo de manera regular todavía ahora. Y terminó con un deseo muy grande de volver a la Argentina. Como dije al empezar de esta ponencia, lamentablemente todavía no hemos tenido la posibilidad. Nuestro proyecto no ha sido financiado, pero teníamos la idea de volver a la Argentina para grabar más datos y para conocer a más personas, visitar lugares donde no he estado en el primer viaje. Pero estoy seguro que esto va a ser posible en el futuro. Hemos pedido al Ministerio Italiano de la Investigación de conseguir el dinero para seguir investigando en este tema, porque es un interés de la Universidad de Torino investigar el piemontés de Argentina, la variedad piemontesa que se habla en Argentina. Pero también nuestro interés es compartir los resultados de esta investigación de una manera sistemática con las comunidades piemontesas, organizar eventos de transferencias donde yo y otros investigadores italianos recuenten, compartan con las comunidades qué hemos encontrado, cómo estoy haciendo ahora de una manera muy informal. Bueno, nuestra idea, nuestro objetivo sería organizar eventos para compartir con todos ustedes qué hemos encontrado, qué hemos visto en Argentina que nos ha interesado. También tenemos la idea de armar un sitio internet donde poner materiales y fotos que hemos sacado y extractos de las entrevistas para que en la red, en internet, haya un lugar donde físicamente se puede ver esta testimonianza del piemontés de Argentina, donde se pueda consultar y si un día en 10 años hay una persona que quiere interesarse en este tema, todo está allá, todo está escrito allá. Y esto sería muy importante para nosotros y yo creo que sería una manera muy buena de transferir nuestros resultados de la investigación a las comunidades piemontesas de Argentina para que todo el mundo pueda verlos. Y también este sitio que armaremos un día que será posible va a ser bilingüe en italiano y en castellano, así que lo puedan ver los piemonteses de Argentina y los italianos. También tenemos la idea de publicar un libro. Otra vez será un libro bilingüe con partes en castellano y partes en italiano y testimonianzas en piemontés. Y bueno, ahora termino esta ponencia diciendo que todos los piemonteses de Argentina que me están escuchando ahora, si le interesa mi trabajo, si quieren colaborar, dar una contribución a mi trabajo, ¿qué pueden hacer? Que se comuniquen conmigo a través de la FAPA, a través de la comisión directiva, a través de Hernán Trocero, a través del presidente Sandrone, que tienen todos mis contactos, tienen mi mail, tienen mi número, que se comuniquen conmigo, entramos en contacto, empezamos a compartir informaciones, así que cuando va a ser posible viajar, ya voy a tener su contacto y por mail o por WhatsApp o por lo que sea,
le mando un mensaje y organizamos para hacer la entrevista. Siendo lingüistas, lo que interesa a nosotros son testimonianzas de lengua, de cómo se habla el piemontés en la Argentina. Y para hacer esto, tenemos que venir allá con una grabadora y una cámara y sacar fotos y sacar grabaciones audio. Este es nuestro trabajo, este es lo que sirve a nosotros. Para hacer esto tenemos que tener una red de contactos. Todavía gracias a la FAPA conocemos muchas personas a la Argentina, tengo muchos amigos, pero si más personas quieren interesarse en ese trabajo, lo comuniquen a la FAPA, lo comuniquen a Trocero, lo comuniquen a Sandrone y a través de ellos empezamos a comunicar. No solo estamos interesados en el dato lingüístico, sino también en las historias de familias, de cómo llegaron a la Argentina, de qué trabajo hacían las familias, de dónde llegaron, de cómo se desplazaron en la Argentina. Y todo eso es información que sirve a nosotros, que es importante para nosotros y que queremos que no se pierda, que queremos que sea grabada para que haya un testimonio. Y bueno, acá se termina mi presentación. Espero que les haya interesado y termino en diciendo gracias otra vez a la comisión directiva de FAPA y a todos los organizadores de ese congreso. Espero conocer a todos en persona en mi próximo viaje a la Argentina y por ahora un saludo de Torino.